Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias, Fernando, y a todos los cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. It would have been unusual, which I think is why it would have aroused suspicion of the officers. You usually use a combination lock to stop. We're here today because democracy... Come on, officer. Come on, officer. Do your job. Come on, officer. No, we're not having... No son bienvenidos los señores de la guerra. No son bienvenidos los señores de la guerra. No son bienvenidos los señores de la guerra. ¿Se puede llamar democracia sin bochorno a semejante estado de cosas? Por mucho que lo quieran ocultar, así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA. Luego, el PSOE emprendió el asalto al Poder Judicial. Las primeras brechas se abrieron con Felipe González, pero a la alfombra roja se la puso José Luis Rodríguez Zapatero, quien desenterró el guerracivilismo y pactó con terroristas, independentistas y la ultraizquierda bolivariana. El Partido Popular no sabe hacer una campaña electoral sin los clásicos, sin ETA, sin Venezuela, y me parece miserable los niveles a los que están llegando, sobre todo viniendo de un Partido Popular que vive al margen de la Constitución y de la ley, que ha creado cloacas del Estado para perseguir a los adversarios políticos y para tapar su propia corrupción. La señora Ayuso, en lo peor de la pandemia, entregó una mordida de casi 300.000 euros a su hermano y lo denunció el propio secretario general del Partido Popular, y también el Partido Popular y Vox son organizaciones que están defendiendo y apoyando a empresas como Desocupa, que son el germen de organizaciones parapoliciales que se lucran con el odio y con la violencia hacia el vulnerable. Yo creo que es evidente que es una forma de entrar en campaña, quizás porque tenga problemas. Lo que está claro es que la sociedad española es mucho más libre desde que ETA dejó de existir. Esto es un hecho, por más que lo niegue una persona como la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí lo único que me preocupa es que Bildu esté condicionando la gobernación de un gobierno de un país serio como es el de España. Me preocupa el gobierno Frankenstein, lo he dicho desde hace muchos años. Cuando uno va en malas compañías, pues los resultados son los que tienen que ser, desgraciadamente, ¿no? Cuidado con el Partido Popular, que a lo mejor van a terminar proponiendo ilegalizarse a sí mismos. De mayo se ha confirmado el asesinato de 8 mujeres víctimas de violencia de género en estos dos meses. Ha habido una mujer asesinada en marzo, 4 mujeres asesinadas en el mes de abril y hasta el momento confirmadas 3 mujeres asesinadas en mayo de 2023. Para mí, el ser el presidente del Gobierno que ha impulsado, junto con una mayoría progresista en la Cámara, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, me parece que con eso se justificaría toda una legislatura. Toda una legislatura.
Bueno, pues ya es viernes otra vez, otra semana que hemos consumido, otra semana que se ha ido poco a poco diluyendo entre las manos como lágrimas entre la lluvia. Es viernes 19 de mayo del año 2023, en una semana en la que en la cafetera han ocurrido muchas cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso ahora sobre la semana de la cafetera, también un poquito sobre la actualidad. Vamos a ver cuáles son las noticias que nos ha dejado la jornada y hoy, como es viernes, ya sabéis que aquí en el programa los viernes intentamos dedicar un poco de espacio también al entretenimiento, las series, los videojuegos. Hacemos además análisis internacional desde una perspectiva diferente. ¿Cómo nos observa la prensa internacional? ¿De qué manera proyectan la imagen de España en el exterior? ¿Qué tipo de artículos publican sobre nuestro país? ¿Qué cosas llaman la atención a los corresponsales internacionales? Eso lo repasamos con Pilar de la Peña, lo haremos ahora enseguida. Y tenemos algunas cosas muy interesantes de videojuegos. Por ejemplo, vamos a hablar de una saga, algunos de vosotros la conoceréis, Elder Scrolls. Concretamente de uno de sus títulos, de Skyrim. Lo hablaremos con Zares después. Esta es una de las secciones más interesantes porque se confeccionan entre la propia audiencia, los propios oyentes organizados en Discord, proponen temas y se presentan voluntarios para participar, para hacernos de guía en el mundo de los videojuegos. Así que hablaremos con Zares para que nos cuenten qué consiste esa saga de videojuegos y ese en concreto. Y luego en películas, en series, hablaremos con Ana en Plata o Plomo sobre El Hijo Zurdo. El Hijo Zurdo es una serie, es cortita, son 6 episodios y además de menos de 30 minutos cada uno, se ve fácil, pero ostras, tiene un punto de partida que es un poco angustioso, ¿eh? Una madre, imagínate que de pronto una noche recibes una llamada que tu hijo de 19 años está en comisaría. Y cuando vas y empiezas a tirar del hilo, resulta que tu hijo es un neonazi que te pasas, que se dedica a ir por la vida dando palizas. La serie retrata esa angustia con una fidelidad horrorosa, toda la atmósfera, todo lo que supone para la madre, lo que supone para la guerra particular interior, bueno, todo eso. Muy interesante en Movistar Plus, esta serie de televisión, El Hijo Zurdo. Luego lo comentaremos con Ana Pastor. Así que tenemos un montón de cosas que comentar esta mañana aquí en la cafetera, además de hablar de actualidad, además de resumir y además de escuchar y reflexionar en torno a el camino que nos queda todavía por andar como sociedad, porque cuando creemos, bueno, esta es una sociedad que va avanzando, que adula con sus dificultades, pero más o menos es una sociedad que poquito a poco pues se va sofisticando y luego escuchamos cosas como estas. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo por las tardes, noches cuando duermo, digo, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno, pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Digo, y le decía, y yo digo, cuando pienso, digo, a ver mi hija que se eche una buena gente, una persona de esas que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa, y que no tenga que mirar nunca por el retrovisor y no sé qué. Digo, bueno, no sé, pero cuando mi hija le dé por tener así novio, fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. A Pablo Bellido. Sí, porque... Bueno, las polémicas palabras de Emiliano García Paje han tenido muchísimo debate en las redes sociales. Había de todo, le señalaban por machista, por exponer así la vida sentimental, emocional de sus hijos en un mitin político, en una comparecencia política, en una comparecencia, y las burlas que eso suponía, la manera tan machista que tiene de exponerlo, de referirse a sus hijos, a colocar a su hija, bueno, todas estas cosas han tenido bastante repercusión. Ayer lo escuchamos, por cierto, en Más Vale Tarde. En cierta modo pedía algo parecido a unas disculpas, decía Emiliano García Paje. Yo no soy así, estoy disgustado conmigo mismo, no debí exponer así a mis hijos, pero uno habla con una cierta familiaridad de estas cosas y
de la familia, ha hablado como de uno mismo y bueno, ya llevo demasiados años en política como para no saber que estos textos de naturaleza cariñosa, decía, pues a lo mejor se pueden llevar a otro terreno. El caso es que ha sido bastante polémico este asuntito y ha protagonizado también el debate. Y, en fin. Bueno, el caso es que tenemos cosas de estas porque, claro, imaginaos, es que es campaña electoral, así que está todo el mundo con las flechas muy afiladas y esperando encontrar cualquier cosa que pueda ser novedoso en los debates y en los encuentros políticos. Fijaos, ayer, por ejemplo, esta semana, todo lo ha protagonizado el debate sobre el terrorismo. El Partido Popular ha conseguido con mucha habilidad que esto se coloque en el eje central del debate, que también yo digo, no sé por qué huye tanto la izquierda de este debate. Es verdad que es un marco donde la derecha nada con mucha comodidad, pero la izquierda tiene mucho de lo que presumir, con el final de la banda terrorista ETA. Y no es tan difícil el discurso. Sí, es verdad, toda la sociedad contribuyó al final de ETA, todos los partidos políticos hicieron su parte, la policía hizo su parte, que esto es siempre lo que reivindica la derecha. Pero quien se sentó finalmente y puso el sello de final de la banda terrorista ETA fue un gobierno socialista. Y luego ya cada uno pues sacamos la bandera que interesa, qué tal. Bueno, ayer Lambán, fijaos, claro, también desde la derecha están buscando cualquier fisura, cualquier desencuentro entre los líderes socialistas que pueda permitir ahondar en la herida. Ayer Lambán dijo ante el presidente Pedro Sánchez que con los herederos de ETA no hay que tener relación. Se desmarcaba así de los acuerdos que se llegan en el Congreso de los Diputados. Lambán intentaba marcar su propio territorio, su propia distancia. Esto forma sobre todo parte de un cálculo electoral. Pero el presidente de Aragón, Javier Lambán, del Partido Socialista, delante de Pedro Sánchez, decía: hemos de llegar al año 2036 con todas las víctimas, con todos los crímenes de ETA debidamente resueltos. La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación pensamos, la inmensa mayoría de los aragoneses, que es absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA. A mí que esto de que los líderes autonómicos intentando, insisto, por cálculos electorales, intentando desmarcarse del discurso central, marcando su propio perfil, que dirían ellos de forma técnica, miren para otro lado y confronten directamente con el gobierno de Pedro Sánchez, porque se llega a acuerdos en el Parlamento con Bildu, resulta bastante infame, entre otras cosas porque todos sabemos que Lambán haría exactamente lo mismo si tuviera que gobernar en el país. Exactamente lo mismo. De la misma manera que sabemos que seguro que lo haría si estuviera gobernando en el País Vasco, como lo han hecho en el Partido Popular, no ya en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en el País Vasco, cuando han gobernado. Llegar a acuerdos con otros partidos políticos, incluidos con Bildu. Así que todas estas cosas de desmarcarse, intentar manifestar, lo único que contribuyen en realidad es a hacer que la sociedad adopte postulados que corresponden más bien a la derecha. Por ejemplo, que la reinserción quede sepultada como concepto, como debate, y sin embargo se coloque el foco en esta suerte de revancha parlamentaria, revancha política. Bueno, lo hemos visto con la ley del solo sí es sí, con todos estos debates que se han colocado encima de la mesa. Bueno, es uno de los temas que están estos días aquí, insisto, como lo hemos vivido desde el primer día de manera muy cerca, porque es un asunto que no se ha despegado de la actualidad política, desde que la semana pasada la visita del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cafetera provocase toda una verdadera polvareda, una auténtica polvareda, cuando se refirió a la necesidad de incorporar en el debate público a esas formaciones políticas, a pesar del pasado que hayan tenido. Estas palabras de Zapatero que desencadenaron este debate, que se sumó también a las listas electorales de Bildu cuando fueron conocidas, y ya lo sabéis, parte de sus
de sus miembros, pues algunos eran herederos de la banda terrorista ETA, según la derecha, habían tenido delitos de sangre sobre sus espaldas o habían cumplido penas de cárcel por relación con la banda terrorista ETA. En la vida parlamentaria el que puede haber acuerdos. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. Esas palabras de Zapatero que fueron contestadas inmediatamente por Isabel Díaz Ayuso a través de las redes sociales, que ha seguido provocando, ha seguido insistiendo en la polémica, pues a partir de ahí se desencadenó todo este debate. Así que, claro, no hemos podido abstraernos, como os podéis imaginar, de todo esto. Bueno, pero es que tampoco el debate ha abandonado la actualidad, porque fijaros, es que cuando uno revisa todas las comparecencias en estos días en los mítines, en estas últimas horas, simplemente, es que hemos visto hasta la reaparición de Mariano Rajoy preocupado porque Bildu condicione la vida política española. No le preocupaba tanto cuando la condicionaba, cuando Mariano Rajoy formaba parte de esa vida política. Bildu ya estaba legalizado. Y no solamente eso, es que en las listas de Bildu y de los anteriores partidos que representan ese mismo espacio político ya habíamos visto otras personas que habían tenido vínculos anteriores con la banda terrorista ETA. A mí lo único que me preocupa es que Bildu esté condicionando la gobernación de un gobierno de un país serio como es el de España. Me preocupa el gobierno Frankenstein, lo he dicho desde hace muchos años. Cuando uno va en malas compañías, pues los resultados son los que tienen que ser, desgraciadamente, ¿no? Cuando uno se alía con quienes no quieren España y dicen que quieren irse, o con los brazos políticos del terrorismo, o con partidos políticos absolutamente extremistas y radicales, pues pasa esto, se rompen los consensos, se divide y se polariza la sociedad, y estos son los problemas que ha generado el gobierno Frankenstein, que nunca debió haberse conformado. Vamos a despejar este tema para no dedicarle tampoco más de lo necesario, pero ojo, lo que no vamos a hacer tampoco es eludirlo, porque en esto siempre hay mucho debate. No, intentemos marcar nuestra propia agenda, ya, el tsunami es gigante. Todos los medios de comunicación, lo que hagamos nosotros a nadie le va a importar, todos los medios de comunicación están en el otro debate, y no podemos parecer unos marcianos como si no hubiéramos escuchado hablar del este. Así que vamos a tratar de, en todo caso, sí, de resolverlo lo antes posible, pero es que ha condicionado tanto el debate político que hemos visto a Alberto Garzón pronunciándose también sobre este tema. Yo creo que es evidente que es una forma de entrar en campaña, quizás porque tenga problemas. Lo que está claro es que la sociedad española es mucho más libre desde que ETA dejó de existir. Esto es un hecho, por más que lo niegue una persona como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y se refiere a esas palabras de Ayuso. Ayer fueron muy polémicas porque Ayuso sigue insistiendo en este tema. Ha provocado un lío interno en el Partido Popular que ahora vamos a comentar, porque esto sí que me parece muy interesante. Estamos aquí con palomitas viendo cómo se descerrajan unos a otros dentro del PP. Parece sutil la herida, pero no es tan sutil. Hay una parte del PP que quería pasar páginas sobre este asunto y que lo coloque Ayuso sobre la mesa ha provocado que, entre otras cosas, haya un número de víctimas que pidan, por favor, a Isabel Díaz Ayuso que frene con esa argumentación de que la banda terrorista ETA sigue viva. Dicen las víctimas que está prolongando el dolor. Pero Ayuso, precisamente ayer también, se desmarcó de la posición oficial de su propio partido e insistió. Volvió a señalar a José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de despertar, de destapar, de desenterrar el guerracivilismo. Se olvida que el de ETA y sus cómplices nacionalistas fue el caso más brutal en nuestra historia de lo que en inglés llaman gerrymandering, en versión batasuna. Se expulsó a decenas de miles de vascos y a sus familias, a los que se mataba, amenazaba, secuestraba, extorsionaba con el llamado impuesto revolucionario, o se señalaban sus negocios para que tuvieran que cerrar o para que sus vecinos los marginaran. Acababan marchándose, dejando atrás su vida de muchas generaciones, y se alteró el régimen electoral para siempre. De ahí que en muchos municipios vascos aún impere la ley del silencio. ¿Se puede llamar democracia sin bochorno a semejante estado de cosas? Por mucho que lo quieran ocultar, así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA. Luego, el PSOE emprendió el asalto al Poder Judicial. Las primeras brechas se abrieron con Felipe González, pero a la alfombra roja se la puso José Luis Rodríguez Zapatero,
quien desenterró el guerracivilismo y pactó con terroristas, independentistas y la ultraizquierda bolivariana. Y después Sánchez cruzó todas las líneas rojas de la indignidad. Primero blanquearon a los asesinos y a sus cómplices, acuérdanse, Otegi, hombre de paz. Y después disfrazaron a Bildu de Partido Democrático, porque ellos se arrogan el derecho de decidir qué es o no es delito para construir una justicia a la medida de sus intereses. Esto ha provocado un lío interno en el Partido Popular, toda esta insistencia de Isabel Díaz Ayuso de mantener en el debate a la banda terrorista ETA, un importante desencuentro dentro del PP, porque hay una parte de ese partido que quiere esquivar ese debate. Dice el Confidencial.com, el pulso de Ayuso a Feijóo por Bildu reabre la herida interna del Partido Popular. La presidenta mantendrá esa presión para ilegalizar el partido Otegi, pese al portazo de Génova. En las filas populares lamentan que la dirigente desautorice al líder nacional y temen que el debate se les vuelva en contra. Dicen que se ha vivido una especie de déjà vu dentro del Partido Popular sobre la postura frente a Bildu, que en menos de 24 horas pasó de ser un azote contra Pedro Sánchez a evidenciar las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Otra vez estamos hablando de nosotros y no de los otros, decía un diputado al ser preguntado por el hecho de que la presidenta insista en ilegalizar a la formación de Arnaldo Otegi en contra de la directriz marcada por Génova. Bueno, decían, no tiene sentido insistir en esa vía, que además ha rechazado ya la Fiscalía General del Estado. Y ella decía, deberíamos intentarlo. Seguía insistiendo, independientemente de lo que diga la Fiscalía. Así que todo esto lo que ha provocado es que la pelota se vuelva al tejado del Partido Popular, en una parte porque siguen manteniéndolo, como saben que con esto se navega bien, y entonces siguen insistiendo. Y luego hay otras muchas cuestiones de las que vamos a hablar, pero ayer Irene Montero también se refería a esto y decía... El Partido Popular no sabe hacer una campaña electoral sin los clásicos, sin ETA, sin Venezuela, y me parece miserable los niveles a los que están llegando, sobre todo viniendo de un Partido Popular que vive al margen de la Constitución y de la ley, que ha creado cloacas del Estado para perseguir a los adversarios políticos y para tapar su propia corrupción. La señora Ayuso, en lo peor de la pandemia, entregó una mordida de casi 300.000 euros a su hermano y lo denunció el propio secretario general del Partido Popular. Por cierto, que me parece muy ingeniosa, es una estrategia de Podemos que están empleando estos días. Cada vez que les preguntan por esto, incorporan, añaden este tema de Isabel Díaz Ayuso con el hermano, esa mordida de dinero durante la pandemia, que es una manera muy eficaz, muy ingeniosa de coger y decir, bueno, pues cada vez que me pongan un micrófono sobre este tema, cada vez que usted trate de colocar este tema en la agenda, yo coloco el tema de su hermano. Y es bastante ingenioso y está funcionando bastante bien. Y entre otras cosas porque han conseguido que dos asuntos tengan bastante espacio. Bueno, más allá de lo de los herederos de ETA, las víctimas, Isabel Díaz Ayuso, en la campaña política y todo esto, hay otros asuntos que en efecto se colocan sobre la mesa que nos parecen muy interesantes, y uno de ellos estaba aludiendo a este asunto de Desokupa. Podemos va a presentar una proposición de ley que quiere instar a la ilegalización de las empresas que coaccionen y violenten a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Ione Belarra da el primer paso para la ilegalización de Desokupa, lo vemos colocado en el debate. También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció que se va a promover esta reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas que están en situación de vulnerabilidad. En el foco de esa reforma está la empresa de desalojos Desokupa. Tenéis un artículo muy interesante en el diario, en el saltodiario.com, donde dan cuenta de esto, y se refería precisamente Irene Montero a este asunto. Y también el Partido Popular y Vox son organizaciones que están defendiendo y apoyando a empresas como Desokupa, que son el germen de organizaciones parapoliciales que se lucran con el odio y con la violencia hacia el vulnerable. Cuidado con el Partido Popular, que a lo mejor van a terminar proponiendo ilegalizarse a sí mismos, y nosotras, como saben, lo que estamos proponiendo es proteger los derechos humanos y, por lo tanto, como ayer anunció Ione Belarra, poder perseguir penalmente a esas empresas que se están lucrando con el odio y con la violencia hacia el vulnerable, con el odio y la violencia hacia los más pobres, con la violencia y el odio del último hacia el penúltimo, y que podamos, por tanto, vivir en sociedades que sean seguras y con derechos para todas y para todos.
Así que se coloca este asunto sobre la mesa con esa reforma. La van a tramitar en la mesa del Congreso como proposición de ley a partir de la próxima semana. Quieren que se persiga jurídicamente y se disuelva la empresa de desalojos y por lo tanto, sus miembros afrontarían penas de prisión de hasta 4 años por las prácticas habituales de hostigamiento y de acoso a las personas contra las que actúan. Lo anunció en un mitin en Alicante. Ione Belarra dijo: estas empresas son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia, decía Ione Belarra. Es una empresa que lleva desde el año 2016 actuando y, decían en El Salto Diario, marcada por acciones violentas y por las denuncias que tanto las víctimas de sus métodos como extrabajadores han realizado sobre el modus operandi en el que con el que trabajan. Bueno, el caso es que estos asuntos forman parte de la actualidad política, aunque resulta muy desesperanzador encontrarse con la agenda informativa, porque siempre nos encontramos con noticias que son especialmente trágicas. Ayer Vicky Rosell, y por eso lo introducíamos también en la cabecera del programa, porque no es un asunto que suele acopar los titulares de las portadas, pero ayer Vicky Rosell daba cuenta del número de mujeres que han muerto en los últimos meses a manos de sus parejas. Los datos son escalofriantes todavía, sigue quedando muchísimo por hacer. Como siempre, comenzamos con el número de hombres que han presuntamente asesinado a sus parejas o exparejas mujeres desde la última comparecencia, el 23 de marzo de 2023, hasta hoy, 18 de mayo, se ha confirmado el asesinato de 8 mujeres víctimas de violencia de género en estos dos meses. Ha habido una mujer asesinada en marzo, 4 mujeres asesinadas en el mes de abril y hasta el momento confirmadas 3 mujeres asesinadas en mayo de 2023. Son 1.202 desde 2003 y hay 2 casos en investigación en 2023. Algunos medios se han hecho eco ya de un caso que no podemos tener oficialmente aún confirmado, aunque está pendiente de confirmación, porque CUBI, el cuestionario de violencia oficial que compartimos con las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de las delegaciones del gobierno, sus unidades de violencia, está recabando los datos sobre el número de hijos e hijas que podrían haber quedado huérfanos en el caso de la provincia de Málaga, con lo cual aún no estamos incluyendo oficialmente y está, les digo, pendiente de confirmar. 4 menores huérfanos desde mi última comparecencia, 18 huérfanos y huérfanas en 2023 y 395 desde 2013 y afortunadamente ninguna persona menor de edad asesinada desde la última comparecencia, una persona menor asesinada en el año 2023, que fue en el mes de enero, y 49 desde que se computan, que es de 2013. Tampoco hay ningún caso en investigación oficial en 2023. Y son unos datos trágicos, además, porque revelan muchas cosas, también de una sociedad que está dando preocupantes pasos atrás. Y nos preguntábamos de dónde procede esto. Estos días algunos profesores estaban denunciando precisamente una oleada que se está viviendo en las aulas, una oleada reaccionaria en las aulas. Tiene mucho de político. Algunos profesores dicen que hay alumnos que silban el cara al sol al pasar por el departamento de historia, o que gritan viva Franco o escapan riendo. Se refería a esto precisamente aquí en la cafetera esta semana Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Son muchos frentes en los que es verdad quedan todavía muchas cuestiones sobre las que avanzar en la sociedad española y preocupantemente también se están dando numerosos pasos atrás. Lo veíamos con este asunto de la violencia de género, lo vemos con el asunto de la memoria histórica. Nosotros desde hace 3 años y pico empezamos a recibir correos electrónicos de profesores y profesoras de distintas ciudades del Estado advirtiéndonos de que estaba pasando esto, ¿no? Y los profesores, el artículo, hay un factor que no señala demasiado, pero que son los padres, ¿no? Quiero decir, esto ocurre en las casas, se sostiene en las casas, donde no se educa, donde se deja en la ignorancia, donde simplemente se repiten consignas. Y bueno, pues para eso alguien debería tener
una estrategia, ¿no? No puede ser que yo reciba Bueno, yo estuve hace 1 año y medio en un instituto dando una charla sobre la asociación en el norte de Madrid, y cuando acabé de tener un cierto debate con algunos alumnos, el profesor me preguntó a ver qué me parecía que hubiera alumnos en ese centro que pasaran silbando el cara al sol cuando iban por la puerta del departamento de historia, ¿no? También conozco profesores que de repente 2 alumnos van por el pasillo, abren la puerta de una clase, gritan arriba España y se escapan riendo, ¿no? O viva Franco. Eso que había estado inhibido durante años ahora se está convirtiendo incluso en una especie de forma de rebeldía. Y realmente la manifestación política de eso y en segundo lugar su posible manifestación institucional la estamos viendo en países como Hungría y Polonia, ¿no? Y si no queremos dirigirnos a vivir bajo parlamentos que empiecen a recortar derechos y nos hagan retroceder a décadas atrás, pues hay una parte que tiene que ver con la educación, que es donde se debería tener un plan de trabajo, ¿no? Hombre, y resulta triste y resulta inquietante que tenga que ser una organización al margen del Estado quien tome la iniciativa para que estas cosas no sucedan, que sea una organización, por muy bien que funcione, quien tenga que hacer el papel de las instituciones para pedagógicamente, para que los profesores tengan recursos. Bueno, fijaos, esto es uno de los asuntos, es verdad, resulta desesperanzador ver la actualidad cuando vemos todo el catálogo de cuestiones que están encima de la mesa, vemos todas las enormes dificultades, pero también hay cosas que son interesantes que precisamente se colocan en estos días, porque vemos la gente joven, nos provoca desasosiego escuchar estas cosas, pero también están participando en movilizaciones muy interesantes. Fijaos, esta misma semana, ayer mismo, se está celebrando en Madrid una feria de armamento. Bueno, pues un grupo de personas se presentó allí en protesta por la presencia de estas compañías armamentísticas en España. No son bienvenidos los señores de la guerra. 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 Pues miembros de Desarma Madrid intentaron desplegar pancartas, encadenarse contra la celebración de esta Feria Internacional de Armas y intervino la policía. Una activista resultó herida durante el forcejeo con los antidisturbios. 14 fueron propuestos para una sanción por la ley Mordaza, esa intervención policial contra los pacifistas. Una veintena de activistas que protestaba a las puertas del recinto de IFEMA en Madrid. Pero no solamente pasa, había gente de todas las edades, no solamente jóvenes, pero no solamente pasa en España, también es esperanzador que haya gente que esté dispuesta a llevar la protesta, la moral, al debate público en el Reino Unido. Ayer vimos una cosa interesantísima. Se estaba produciendo una vista sobre la represión policial en la coronación de Carlos III. Sabéis que se produjeron detenciones preventivas de gente que iba allí a manifestarse en contra de la corona, pero silenciosamente, con un cartel, y de pronto empezaron a ser detenidos para sacarles de las calles. Pues bien, esto ha provocado muchas turbulencias en el debate público en el Reino Unido, y ayer estaba compareciendo precisamente unos representantes policiales en una vista en el Parlamento sobre este asunto, y algunos de los asistentes se levantaron allí. It would have been unusual, which I think is why it would have aroused suspicion of the officers. You usually use a combination lock to stop. We're here today because our democracy. Come on, officer. Come on, officer. Do your job. Come on, officer. No, we're not having this. Come on, officer. Era un grupo de ecologistas que protestaban en una audiencia en el Parlamento británico sobre la represión de la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, contra los manifestantes que mostraban su rechazo a la coronación del rey Carlos III el pasado 6 de mayo. Pues eran 5 miembros de Just Stop Oil que estaban sentados en la corte, vestían las mismas camisetas blancas estampadas con el nombre del grupo que usaron durante ese evento cuando intentaron irrumpir el proceso, cuando uno de los testigos declaraba. Y se montó bastante lío. Bueno, todo es muy pesimista, bueno, o no tanto. Fijaos, un artículo muy interesante que esta mañana encontramos en lamarea.com. Casi 40 procesos
han buscado la paz en el año 2022. La Escola de Cultura de Pau ha publicado su anuario Negociaciones de Paz durante el año 2022. Este tema lo vamos a tratar con algo más de profundidad porque, fijaos, de los 33 conflictos armados que están activos en este año, 19 de ellos contaban con diálogos de paz que están en marcha. Hemos visto cómo se ha amplificado mucho y ha tenido mucha repercusión todo lo que está relacionado con la invasión rusa, pero hay muchos conflictos en el mundo y muchos de los cuales hemos visto, en muchos de los cuales se ha abierto negociaciones políticas al inicio de la invasión, se ha seguido dialogando en ámbitos como el humanitario, la exportación de cereales, la protección de infraestructuras, en fin, y hemos visto, eso sí, otros conflictos donde también hay asignaturas pendientes, por ejemplo, Israel y Palestina, el diálogo inexistente, pero hay otros lugares donde hay terceras partes que son mediadoras, hay muchas iniciativas que están tratando de llevar la paz. Así que sí, hay motivos también para la esperanza en una sociedad en la que las retinas se nos quedan impactadas cada vez que se abre un conflicto, pero también nos encontramos con que hay iniciativas muy interesantes para tratar de negociar la paz. You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt you, girl. I believe you. No os quejaréis de la selección de noticias porque, oye, hacemos lo posible por contaros todo aquello que os cuentan los medios, pero también todas aquellas cuestiones que pasan mucho más desapercibidas. Pero fijaos en las portadas de los periódicos esta mañana. En La Vanguardia, la mitad de la cuenca del Ebro entrará en emergencia a final de mes. La preocupación por la escasez obligará a adoptar medidas de ahorro en regadío y usos industriales para garantizar el consumo de agua de boca. Se están produciendo fenómenos climáticos de muchísima virulencia. Por ejemplo, en Italia. Hoy es portada. La lluvia furiosa en el norte de Italia nos ha dejado imágenes de poblaciones completamente anegadas en el norte de este país por las precipitaciones tan brutales que se están produciendo. Bueno, más cosas en las portadas de los periódicos. En el periódico El País, el PP pierde el control del discurso sobre las listas de Bildu. Ayuso se enfrenta a Feijóo por la ilegalización, irrita a las víctimas, convierte precisamente este debate en un elemento de confrontación interna de forma bastante patosa. Hoy lo vemos en la portada del periódico El País, cuya fotografía está destinada a Rafael Nadal. Dice que va a parar unos meses y que prepara además su retirada para el año 2024. El tenista, lesionado y fuera de las pistas desde enero, apunta como objetivo volver en noviembre para despedirse de los grandes torneos. Dice esta mañana el periódico El País, ha tenido mucha dimensión esto hoy en la prensa, lo vemos en varias portadas también. Mientras tanto, la Unión Europea teme que Estados Unidos flaquee en su apoyo militar a Ucrania. Vaya, ahora que nos habían arrastrado a todos, varios países están presionando a Washington para que permita suministrar los F-16, pero es que eso supone dar un salto más allá en la escalada, un paso más allá en la escalada. Mientras tanto, el CNI alerta a los partidos de ciberataques para influir en el voto, dice el periódico El País, que lleva un pequeño destacado sobre un asunto en el que me gustaría que nos detuviéramos, porque resulta que un juzgado está investigando la compra de votos en Melilla. 2 partidos políticos podían estar tratando, se está investigando a 2 partidos políticos por estar tratando de comprar votos, o por lo menos eran los 2 principales beneficiados de una compra de votos que se está investigando allí. Esto está teniendo una repercusión relativa, pero nos parece que es un asunto de una extraordinaria gravedad. Esta mañana viene descrito en el periódico de España. Hay unos antecedentes que ahora os voy a contar. Ya ocurrió en el año 2008, se abrió un procedimiento para investigar una trama que había comprado votos que prometía preferencia al ser contratados en los planes de empleo que se implementaran en la ciudad. Por aquel entonces, se investigó, no se llegó a conclusiones muy firmes, pero ha habido otros, También hubo investigaciones que se realizaron, por ejemplo, en la delegación del gobierno de Melilla, otras investigaciones que afectaron al hijo del expresidente Juan José Imbroda.
se le investigó por un vídeo en el que solicitaba el voto por correo. Después fue absuelto, y también a un gerente del Partido Popular que pidió votos a cambio de vales de comida, pero tampoco se llegó a conclusiones muy importantes. El único caso que acabó en condena fue en 2008 contra el presidente de Coalición por Melilla, que hoy está inhabilitado. Pero fijaos que hay una cierta tradición en el intento de comprar votos por correo. Bueno, pues ahora en un juzgado de primera instancia en Melilla está investigando, está bajo secreto de sumario, un fraude electoral en el voto por correo en la ciudad autónoma, después de que se hayan conocido asaltos a empleados de correos que llevaban documentación electoral. Les han tenido que poner protección policial a cada uno de los carteros encargados de entregar la documentación electoral, porque fuentes de la investigación dicen que se han visto, algunos carteros estaban denunciando sentirse observados y perseguidos. Este juzgado de Melilla está investigando la compra del voto por correo entre 50 y 200 euros. La Junta Electoral de la zona pide a los responsables de correo que identifiquen personal de los electores mediante DNI. Las barriadas de Las Palmeras y Cabrerizas están centrando la investigación policial y dicen los carteros que están preocupados. Saltaron hace unos días 3 carteros en la misma franja horaria, pero en distintos puntos de la ciudad fueron asaltados y se les sustrajo documentación electoral. Y esto es lo que ha destapado en la caja de Pandora, lo que ha abierto el cajón de los truenos. Así que se está investigando esta compra de votos por correo de los que pagarían entre 50 y 200 euros. Esto es interesante porque es que en algunos lugares el resultado de las elecciones se decide simplemente por un puñado de votos. Esto es una de las cosas paradójicas que se dan en las democracias, que el voto está muy dividido. La sociedad casi se parte en dos, pero de forma bastante singular. Cuando se rompió el bipartidismo, todo esto se fraccionó el voto y todo esto quedó dinamitado. Pero resulta verdaderamente paradójico. En algunos pueblos, en algunas localidades, depende simplemente de un puñado de votos. De ahí aquel viejo rumor que decía que cuando en ciertas regiones de España se encontraban con que a pie de urna, las encuestas a pie de urna daban muy mala situación a uno de los partidos, alguien se iba con un autobús a un centro de mayores, cogía a un montón de gente y se los llevaba a votar para invertir el sentido de la orientación de las elecciones, del resultado electoral. Estas cosas que siempre han existido como rumorología del costumbrismo democrático español, pues aquí se concreta directamente con esta operación de compra de votos entre 50 y 200 euros por voto, porque hay localidades donde, en efecto, es que 5 votos pueden alterar el resultado electoral, así que no penséis que es algo tan descabellado, no se trata de comprar 50.000 votos, se trata de que en algunas localidades, y eso te puede inclinar la balanza para conseguir un diputado más, o entrar en algunos ayuntamientos, o conseguir presupuesto de financiación para tu propio partido político. O sea, no es un asunto que sea menor, está siendo investigado, ¿no? Bueno, más cosas también que nos han llamado la atención, que están esta mañana en las portadas de los periódicos. En la portada del periódico El Mundo, Marlaska pidió a Interior del PP colocar a un policía amigo, dice el periódico El Mundo esta mañana. Escribió en mayo de 2016 a Francisco Martínez para intermediar en favor de un inspector jefe. Quiero trasladarte lo excelente que es, personalmente me veo en la necesidad de trasladarte lo excepcional que es como persona y como profesional, inspector jefe de policía, solicitado de diferentes plazas en embajada, no me quedaría a gusto conmigo mismo si no te trasladara lo excelente que es. Y creo que me conoces y como no suelo pronunciarme, espero no molestarte con ello. Pidió,
digamos que escribió una carta de recomendación. Una carta de recomendación tampoco es una petición muy formal, pero lo lleva el periódico El Mundo a su portada. Mientras tanto, el PP se dispara en Aragón. Puede echar a Lambán con el apoyo de Vox, dice el periódico El Mundo en su portada. Quizás eso explique por qué esta mañana escuchábamos a Lambán también girando en ese discurso sobre ETA. Mientras tanto, en las portadas de otros periódicos nos encontramos en La Razón. Feijóo y Ayuso cruzan mensajes sobre Bildu para subir votos. La presidenta madrileña se diferencia de Génova para competir con Vox. El partido lo valida siempre que no pase de ahí y tras el 28M los matices se disuelvan, dice el periódico La Razón en su portada, aunque sin embargo hay otros medios como el Confidencial.com que sí que están poniendo esta mañana en sus portadas el pulso de Ayuso a Feijóo por Bildu como algo negativo. Dice, reabre la herida interna del Partido Popular. Dice, es un déjà vu. Este debate sobre la postura de Bildu ha dejado de ser un azote contra Pedro Sánchez a evidenciar las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso. No es lo que piensa el periódico La Razón, que defiende en portada que se trata de una suerte de estrategia para hacerse con los votos de Vox y cruzar estos mensajes. Bueno, no creo que lo hayan planificado mucho, puede que esté resultando positivo en esa dirección en términos de marketing político, puede que el cálculo electoral no le salga malo, pero pensar que Isabel Díaz Ayuso está actuando como una estratega jugadora de ajedrez es mucho pensar de alguien a quien podemos dar las gracias de que se acuerde que se sigue caminando moviendo un pie primero y luego otro. Fernando López Miras, candidato del PP a la presidencia de la región de Murcia, dice que pactar con Bildu es una vergüenza, una erosión para nuestra democracia, y lo dice en la portada del periódico La Razón también en esta mañana. Bueno, y algunas noticias que pasan más desapercibidas, que no entran en las portadas y que, sin embargo, creo que son interesantes. Sabéis que ya se ha empezado a prohibir TikTok en algunos estados de Estados Unidos. Sabéis que había una advertencia general sobre los problemas de seguridad nacional que podía representar una tecnología que guarda datos, una empresa además de propiedad china que guarda datos de los usuarios, de hábitos de los usuarios, hábitos de navegación, podía suponer una violación de la intimidad de sus usuarios, pues y un problema para la seguridad nacional. Decían que presentaba flancos en materia de datos muy importantes. Pues ahora Montana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que va a prohibir TikTok, que ha prohibido TikTok. El territorio de Estados Unidos va a perseguir legalmente a la aplicación y las multas van a llegar hasta $10.000 para aquellas personas que la descargan. Dice, las horas de TikTok en Estados Unidos podrían estar contadas. El gobernador del estado de Montana ha anunciado que el uso de la red social va a estar prohibido en todo el territorio, con graves consecuencias para quienes infrinjan la nueva ley. Es una iniciativa pionera de ese gobernador, es del Partido Republicano, y responde a la idea de que China está utilizando esa red social como herramienta de espionaje. Así que para proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana, pues han indicado que se va a prohibir TikTok en Montana. Vamos, ha quedado prohibida la cosa. La medida es que no va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del año 2024. Luego veremos seguramente cómo se expande a otros territorios. Hay que decir que, claro, es un asunto relativamente espinoso porque dicen, sí, es posible que esté afectando a la privacidad de los usuarios, pero también se está restringiendo un derecho fundamental como el de la libertad de expresión, y hay que recordar que es que TikTok cuenta con 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Además, es que es objeto de deseo ese mercado por un montón de otras compañías norteamericanas de tecnología. O sea que aquí hay una combinación de elementos que lo hacen muy raro, pero sí, se ha convertido en una de las redes sociales más populares de la era de Internet, especialmente entre los adolescentes, y esto también ha elevado el grado de preocupación en las autoridades. Y otro artículo muy interesante, hoy va en portada de eldiario.es, es que es uno de esos fenómenos que están pasando inadvertidos y que los que tenemos padres adolescentes lo sabemos, porque además es un comentario muy habitual entre los jóvenes. El peligro de los vapeadores desechables de sabores. Se venden en farmacias, pero no solamente.
se venden, bueno, hay gente que los vende por la calle. Hay establecimientos de estos de alimentación que los tienen incluso en el escaparate. Hay un vacío legal que permite ofrecerlos incluso en centros sanitarios y publicitarlos en redes como TikTok. Colores, sabores que están apelando a los adolescentes. Y es un producto que sabemos ha sido señalado también por la ciencia como peligroso en términos sanitarios. El peligro de los vapeadores, dice, desechables de sabores que se venden en farmacias. Hay que extender esta preocupación a otros lugares donde estamos viendo que los vapeadores se ponen a disposición también de los menores. Bueno, vamos con la prensa internacional a ver qué es lo que ha destacado sobre España en estos días. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya sabéis que en La Cafetera abrimos además un capítulo los viernes para hablar de información internacional, de la manera en la que se proyecta la imagen de España en el exterior. Lo hacemos a través de los periódicos internacionales con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, muy buenos días. En una semana en la que, claro, de España han trascendido bastantes noticias. Una de ellas, la polémica por la presencia en las listas de Bildu de condenados por sus vínculos con ETA. Esto, dicen algunos medios internacionales, que se convierte en eje de campaña, ¿no? Sí, les ha llamado la atención, lo han recogido bastantes medios, no de una forma unánime ni realmente muy importante. De hecho, algunos medios que lo destacan, como The Guardian o The Times, los dos diarios británicos, lo mencionan, pero como al final de unos artículos en los que hablan de la campaña y de otros asuntos de la campaña, ¿no? Por ejemplo, The Guardian le llama más la atención y titula la noticia por el anuncio de que va a haber entradas de cine a 2 euros para jubilados, y The Times habla más de cómo la guerra por el agua, en concreto en Valencia, pues puede tener impacto, ¿no? Y en el último párrafo prácticamente hablan también de la polémica por las listas de Bildu y por la inclusión de condenados por colaboración o por vínculos con ETA, ¿no? Pero bueno, sí que hay otros medios internacionales que han puesto el foco. The Irish Times, por ejemplo, el diario irlandés, destacaba esto, ¿no? Que candidatos con pasado terrorista traen a ETA en la campaña en España, ¿no? Que lo ha recuperado y han vuelto a esta decisión de Bildu de incorporar a 44 personas que habían tenido algún tipo de condena por su relación con ETA, pues ha hecho que vuelva a ser el eje de campaña. Le Monde, el diario francés, también lo destacaba. Irónicamente, en su artículo explicaba y destacaba que aunque parecía, y digamos, la campaña de estas elecciones autonómicas y municipales prometía que podía hablar de vivienda, de listas de espera sanitarias o incluso de la sequía, que era uno de los temas que más preocupación generaba en España, pues esta decisión, lo hablaba de Bildu, ¿no? Esta decisión de Bildu de incluir y de integrar en sus listas a 44 candidatos condenados por pertenecer a ETA, y 7 de ellos, pues además, según denunció Covite y citan varios medios a Covite, pues que tuvieron algún tipo de participación directa en atentados, pues había realmente condicionado todos los debates, ¿no? Le Monde destacaba que había incluso incomodado a Pedro Sánchez. Había otros medios franceses que también lo destacaban, por ejemplo, Radio France International, que también ponía de relieve esta polémica, o el diario Sud-Ouest, que lo que subrayaba es que frente a esta indignación y esta gran conmoción que había generado, y este hecho de que estuviera monopolizando el debate, pues los 7 digamos, candidatos de Bildu señalados por este vínculo con algún tipo de actividad o de atentado y de asesinatos habían anunciado que renunciaban a sus candidaturas, o que no asumirían el puesto en caso de ser elegido. Pero sí ha llamado la atención, ya te digo, no de manera extraordinaria, pero sí que ha sido, por ejemplo, no he encontrado prácticamente ningún medio estadounidense que se hiciera eco de la polémica, pero sí que ha tenido cierta presencia en la prensa internacional.
ha tenido cierta presencia. Aquí en España ha sido un tema que ha tenido también una enorme repercusión, que en efecto sí ha convertido a todo este asunto en eje de campaña. Oye, luego también hay elementos de la campaña que saltan a los medios internacionales. Hemos visto, por ejemplo, como el Financial Times destacaba la gestión arboricida de Almeida, del alcalde de Madrid. Sí, fue el viernes pasado un reportaje que ha tenido bastante repercusión aquí en España, porque es que además el título del reportaje algo así como árboles contra hormigón, ¿no? Y ponía de relieve un poquito pues todas estas acusaciones de la oposición y en general, citaba varios datos que corroboraban esta especie de gestión un poco arboricida que había ejercido, que había pues realizado el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Por ejemplo, explicaba que es que en su gestión, en estos 4 años de gestión de Almeida, en la capital española había perdido 78.000 árboles maduros, que además son los árboles que se considera que tienen realmente la capacidad de regular el clima o de enfriar el ambiente en las ciudades. Y el Financial Times destacaba que es que Madrid en este sentido parecía estar yendo en sentido contrario al de la mayoría de las grandes capitales que precisamente estaban apostando por una tendencia de ciudad más verde y de mejorar la vegetación y la cantidad de árboles, la masa de arbolado en las ciudades que es tan importante como se está viendo, ¿no? Un poco para afrontar los retos del cambio climático y para evitar que haya islas de calor en las ciudades, que es un fenómeno que también está bastante en boga. El artículo que lo firmaba el corresponsal aquí en España del Financial Times, de Barney Jobson, pues incluso hablaba de esta guerra por los árboles que había en Madrid, ¿no? Y citaba algunos de los casos más sangrantes. Pero bueno, aunque se centraba bastante en lo que era, digamos, la alcaldía, también el diario británico pues dedicaba un par de párrafos a analizar la posición del Partido Popular con respecto al cambio climático, que decía que era ambigua. Y bueno, por ejemplo, destacaba que las palabras del propio Almeida cuando Más Madrid pues habló pidió medidas por las altas temperaturas de abril, pues que Almeida reaccionó diciendo que era un alarmismo injustificado y sobre todo ponía de relieve las de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? La presidenta de la comunidad, que había pues un poco despreciado, desestimado el impacto del cambio climático, diciendo que estas alteraciones del clima habían sucedido desde que la Tierra existía e incluso que el cambio climático, todo el discurso al respecto en la actualidad era una gran estafa propagada por la izquierda. Y bueno, con esto también en el foco, las elecciones, propuestas electorales. Hemos visto, por ejemplo, en Euronews cómo ponían de relieve la propuesta de Podemos de supermercados públicos. Sí, aquí algunos se han apresurado y realmente cuando se han conocido esta idea la han criticado con bastante dureza, pero la televisión europea la ha considerado lo suficientemente interesante para dedicarle un reportaje y profundizar un poco en la idea, el concepto y destacar que realmente había generado debate en España, ¿no? Y que era una cosa que se estaba estudiando y se estaba pues planteando, ¿no? Destacaba o detallaba Euronews un poquito cómo Podemos había lanzado la iniciativa de abrir una cadena de supermercados públicos ante digamos la creciente subida de los precios de los alimentos, de la inflación, y además destacaba que realmente Podemos mantenía una pugna con las grandes cadenas de supermercados en España, a los que acusaba en cierta forma de haber estado inflando los precios y de contribuir a esta situación que estaba haciendo la vida de muchos hogares muy, muy difíciles, ¿no? Y citaba, por ejemplo, en el reportaje a María Teresa Pérez, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, que detallaba un poquito esta ambiciosa idea que desde Podemos se defiende que puede ser muy útil a largo plazo, que consistía en abrir en la primera fase unos 1.000 establecimientos de supermercados públicos, que incluso detallaba que se llamarían precios justos, en localidades de más de 20.000 habitantes, para intentar pues contribuir a la reducción de los precios. Destacaba además que bueno, que se pagaría de mayor cantidad de dinero a los productores y que además habría condiciones dignas de trabajo en estos supermercados, que era un poco la iniciativa que había lanzado Podemos. El reportaje destacaba que era una idea que había realmente pues causado interés, que había cierta división entre los españoles al respecto. Citaba algún testimonio que hablaba de que le parecía
era quizá mejor presionar a las actuales cadenas de supermercados. Algún economista que señalaba que podría contribuir a un aumento de impuestos y, digamos, a que fueran los contribuyentes españoles quienes que tuvieran que pagar esa acción, pero desde la televisión europea, bueno, pues se destacaba que de momento había suscitado un debate bastante vivo y que se estaba estudiando en España esta idea. Hemos visto eso, los supermercados públicos, también, bueno, toda la crispación en la política. El Frankfurter Allgemeine Zeitung la destacaba, hablaba de la guerra a la que ha declarado la derecha española contra el sanchismo, ¿no? Sí, la hablaba un poquito en un análisis electoral, recordaba el diario alemán que este es un superaño electoral en España, ¿no? Que hay primero elecciones municipales y autonómicas y a final de año está prevista unas generales, pero que dado el ambiente y dada cómo había sido toda esta legislatura, pues desde la derecha, aunque también insinuaba que el PSOE también un poco habían convertido el 28 de mayo las municipales y las autonómicas un poco en una especie de primera vuelta o de preludio de lo que podían ser las generales, ¿no? Y que en este sentido buena parte de los debates tenían mucho que ver con los problemas nacionales o con la política nacional más allá de la política local, aunque el Frankfurter Allgemeine destacaba que precisamente Pedro Sánchez se perdió el inicio de campaña porque estaba en la Casa Blanca siendo recibido por Joe Biden en el despacho Oval, algo que le permitió un poco mostrar una imagen de estar ejerciendo política mundial en vez de política local, aunque destacaba que estaba bastante implicado en cualquier caso en el apoyo a los candidatos socialistas en Pedro Sánchez, que estaba bastante implicado y que de hecho acudió rápidamente a algún mitin. Pero lo que llamaba la atención y lo que centraba un poquito este artículo del diario alemán era pues esta especie de guerra que ha declarado la derecha al gobierno de Pedro Sánchez y al llamado sanchismo, y que además estaban siguiendo la estrategia de intentar señalar al gobierno como ilegítimo, ¿no? Y de justificar, que esto justificaba un poquito toda esta ofensiva y buena parte de los temas de campaña que estamos viendo. Y también hemos visto en Liberación cómo se hablaba del acoso escolar. Decían que en España es monstruoso. Sí, es un reportaje de François Missot, el corresponsal, que alguna vez lo hemos tenido aquí en la cafetera, que trata de llamar la atención sobre este problema en España, que está teniendo bastante protagonismo y, digamos, bastante eco en la sociedad y en los medios de comunicación, pero que es bastante más importante de lo que a lo mejor algunos perciben, ¿no? Decía algo así, que se ha convertido en insoportable, que existe un acoso escolar monstruo en España. De hecho, dice que es posiblemente el país más afectado de Europa por este problema, según la OMS. Habla incluso de hasta 2 millones de víctimas, y de cómo pues había habido alarma y había habido realmente más conciencia en España a raíz de algunos casos de suicidio recientes, pero que realmente era un problema que existía en la sociedad española. Detallaba un poquito algunas de las medidas que se estaban llevando a cabo y de las denuncias de los padres, pero bueno, pues proyectaba un poquito esta imagen de hasta qué punto afectaba el acoso escolar a millones de personas en España ante la dificultad para afrontarlo y la falta realmente de una estrategia contundente contra estos abusos. Bueno, pues ya veis, hay muchos temas que salpican de información española que terminan en los periódicos internacionales a través de los corresponsales extranjeros. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Gracias a vosotras, siempre. La Cafetera está en todas las plataformas de audio: Spotify, iVoox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com/escuchar. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Pero te has propuesto minarme la moral en esta excursión por las series y por las películas. No porque la serie que nos propones esta semana no sea buena, porque la verdad es estupenda, es fabulosa. El hijo zurdo en Movistar. Pero claro, hijo que se va de mano, coquetea con movimientos nazis. Claro, en este caso es una cosa un poquito llevada al extremo. Pero tú sabes que al padre de un adolescente nunca le puedes poner contenidos así que le angustien. Buenas noches. Mi nombre es Lola Izquierdo. Acaban de llamarme. Hace 3 días denuncié la desaparición de mi hijo. Me han dicho que está aquí. Vengo a recogerlo. ¿Cómo se llama su hijo? Lorenzo. ¿Lorenzo qué? Gómez Fría. Ah, sí, el pelón. ¿Cómo? Su hijo está detenido, no puedes llevárselo ahora. ¿Detenido por qué? Siéntese ahí y ahora la atenderá un compañero, ¿vale? A ver, déjame que cuente primero y que ponga en contexto. A mí me tiene impactadísima, me parece una maravilla de serie, me parece incomodísima, efectivamente, y me parece que, como ha dicho su creador, que ahora quiero hablar de él, al final un hijo es algo así como un espejo que te devuelve las virtudes y las miserias. Y creo que eso la serie lo retrata con una crudeza tremenda, ¿no? Está protagonizada por María León, que está increíble y que se ha llevado ya un premio en Cannes. Está increíble, ¿no? ¿No te ha parecido que solo ya por ella el sufrimiento te ha merecido la pena? Sí. María León, que hace de madre de este chico que debe tener, pues no sé, entre 16 y 18 años probablemente, y que la primera escena de la serie del hijo zurdo, que así se llama, es ella recibiendo una llamada a mitad de la noche que vaya por su hijo que está en la comisaría. Entonces ella, un poco aturdida, va allí y descubre que es que su hijo está involucrado en una pelea bastante grave y que es neonazi. Y entonces, claro, tú lo primero que piensas es de estas series y estos proyectos que tú y yo lo estábamos discutiendo antes de entrar, ¿no? Si esto de repente te puede impactar en la cara de esta manera sin que tú te hayas enterado, ¿no? Sin que hayas visto nada. Y esa duda, como tú todavía no has visto completa la serie, que son solo 6 capítulos, además muy cortitos, esa gran duda te la va resolviendo la propia serie. Me parece que eso es muy interesante también y muy valiente. ¿Sabes qué pasa? Es interesante lo que hacemos este ejercicio en Plata o Plomo, porque de alguna manera tenemos la cuestión cinematográfica, la elección de los actores, la estructura, la trama, la manera en la que consiguen trasladarte y todo eso, lo vertiginoso de la historia, y luego está la lectura que se puede hacer de esto, ¿no? Y cómo cada uno lo absorbe, que supongo que por eso esta serie concretamente es tan fácil que te cale dentro, especialmente para aquellas personas que tenemos hijos que no tienen ya todavía la vida construida, pero que ves los riesgos, los peligros, la manera en la que puedes incluso tener un hijo del que puedas desconocer parte de su vida, porque la madre no es que esté muy ausente y sin embargo a la madre también le pilla, para la madre también es una sorpresa descubrir la verdadera personalidad de su hijo y la verdadera vida. Y me parece que es fácil que te toque por dentro. Sí, creo que es muy fácil empatizar con cualquiera de los personajes. Yo te decía que se resuelve, ¿no? Esa incomodidad y esa duda que tú decías. Puede ocurrir que de repente descubras una cosa así, ¿no? Tener un hijo que además de delincuente porque ha apaleado a otra persona, lo ha hecho por motivos racistas y xenófobos. La serie te va respondiendo que no siempre y no en este caso te lo has encontrado, ¿no? Habla de una realidad de la madre por motivo de separación que está completamente arrasada en cuanto a la salud mental. Habla de un padre, como tú decías, ausente, que además, voy a hacer un pequeño spoiler solo, que es un candidato de un partido de izquierdas en la ciudad de Sevilla. Él ya es teniente de alcalde, pero está a punto de aspirar además a ser alcalde, a sustituir a quien está, y que al que también le estalla todo esto como un escándalo político, pero para él es su familia, ¿no? Y como cada uno en la familia ha reaccionado de una manera. La propia hermana también, que tiene una edad muy parecida a la suya. Creo que además está muy bien que sea una apuesta. Ya hemos hablado algunas veces como algunas plataformas están haciendo apuestas, pues por ejemplo, localizaciones gallegas o apuestas gallegas con Vaca Films. En este caso
es una serie que se puede ver en Movistar y que está rodada íntegramente en Sevilla, que respira mucho Sevilla, respira mucho todo lo buenísimo que tiene Sevilla y también algunas cosas que no. Y a mí me ha encantado, la verdad. Y además quien la ha creado, Rafa Cobos, es bastante conocido en la industria, entre otras cosas porque tiene 2 premios Goya por el guión de La isla mínima de Alberto Rodríguez y también por El hombre de las 1000 caras. El hijo zurdo va de muchas cosas. Va sobre lo distinto, casi que la reivindicación de no ser convencional, de discurrir por un camino distinto al que discurre la mayoría de las personas. No he conseguido encontrarlo. Fundamentalmente es una historia de amor. Y creo que una emoción universal es la emoción relacionada con la maternidad, relacionada con la paternidad y relacionada con cómo un hijo ve a una madre y cómo una madre siente y ve a un hijo, ¿no? ¿Por qué saben que ha sido él? Intentar sustituir la peripecia por la emoción y hacer que la emoción fuera un generador constante de tensión fue lo que me llevaron a pensar que igual el thriller emocional podía ser un filón interesante y una forma de atacar esta historia. Yo no sabía que era suya y cuando vi hasta el segundo capítulo, los primeros días, porque ya digo que se ve muy rápido, fui a buscar, digo, pero ¿cómo me puede sonar a mí tanto? Porque hay algo que te resulta familiar de lo bien que está hecha la serie a algún talento conocido, ¿no? Y es que él está detrás del guión de esas películas tan maravillosas y me ha encantado, la verdad. Él lo explica muy bien, el motivo de donde surge la serie, y toca muchos puntos, como decía, la salud mental, la política, la paternidad, la maternidad, y te incomoda, que creo que también está muy bien de vez en cuando sacudirnos, aunque a ti te gusta poco que yo te lo haga, pero creo No, que a mí que me sacudan así como, llámame raro, como dinámica habitual no es lo que más... Pero no, la verdad es que merece la pena verla, sobre todo para cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia. Es una adaptación de una novela de la escritora Charo Izquierdo. Sí, yo fíjate que hay otra Charo Izquierdo que tú y yo conocemos, pero esta es una escritora onubense, que se llama igual que la periodista que tú y yo conocemos, pero en este caso no es ella. Es la novela en la que se inspira Rafa Cobos cuando decide llevarla a la ficción, bueno, a la tele, básicamente. Y me parece que todos los premios, de hecho, cuando vi la serie le mandé un mensaje a Paco León, al hermano de María, que yo tengo buena relación con él, y le mandé un mensaje y le dije: estoy flipando, todos los premios que se vaya a llevar María este año por esta serie serán pocos, y me contestó muy cariñoso con su hermana y con el talento que ella tiene. Decía, sí, está magnética, es increíble, porque es que no puedes dejar de mirarla, incluso cuando el sufrimiento de ella es tan potente y la incomprensión de lo que está viviendo. Aparte, representa a una madre muy joven, porque María, de hecho, es una persona muy joven, y en la serie sale muy cascada del sufrimiento que está acumulando por el hijo y por lo previo, ¿no? Y que te explica un poco que la relación con el hijo es especial y es dolorosa, ¿no? Lo que veo es que las críticas además han sido absolutamente extraordinarias, porque veo que decían: drama intimista narrado desde el realismo sucio, una serie contracorriente, áspera, incómoda, inequívocamente política, dramón de tomo y lomo en el que María León brilla con luz propia. Decían: deslumbra María León, intenso thriller sobre la maternidad, porque claro, también habla de la maternidad, también habla de la relación con los hijos, de la dificultad para gestionar a los hijos a partir de una cierta edad. Cruda y realista historia dramática con una bestial María León. Ella, vamos, las críticas son fabulosas para ella. Sí. Y no solo María, que bueno, ya hemos dicho que está espectacular, yo creo que merece también un guiño, desde luego, o comentar el papel de Hugo Belzel, que es el hijo, y sobre todo hay una intrahistoria también ahí de una madre que llega a la misma hora que ya la comisaría, y ambas descubren que es que sus hijos son, además de cabezas rapadas, son amigos. Y la otra madre, que proviene de que es la actriz Tamara Casellas, que es maravillosa. La otra madre viene de un entorno completamente diferente. Es una madre trabajadora en una fábrica sin ninguna oportunidad y ningún privilegio, y ella sí sabe de la existencia del hijo de María León y de que es amigo de su hijo. Y sin embargo, María León descubre de repente que su hijo se mueve en unos entornos que ella desconoce, que aparentemente no tienen nada que ver con él, y que es una madre que al final no puede ayudar a su hijo porque ya está arrasada, ¿no? Entonces no está incapacitada porque ya está arrasada. Entonces esa relación también es muy bonita, y la actriz es maravillosa, Tamara Casellas, que hace del papel de Maru, y me ha encantado también. O sea que, bueno, la recomiendo muchísimo. Es una de las series que más me ha gustado de los últimos tiempos. Se ve fácil porque además son 20 y tantos minutos, ¿no? Me parece, por capítulo. Sí. Y se deja ver muy cómodamente, pero eso sí, insisto. Durita. Es durita, es dura y... No, bueno, lo que pasa es que invita a reflexionar.
Hazme una recomendación para la semana que viene más tipo Disney, no sé. No, házmela pero tú, es que no, ya ni siquiera Disney. Ya Disney se ha metido también en las procelosas aguas de la angustia. Es que ya no me queda ni Disney. Yo me paso el día reviviendo los capítulos de Star Wars. Es que no me queda otra, ¿sabes? Entonces habrá que llamar a Pedro Ballín para que hablemos de Star Wars. Total. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier... Peggy 18. Bueno, pues ya sabéis, los viernes también es tiempo para el ocio en la cafetera y por lo tanto hablamos también de series, de videojuegos aquí en este programa de entretenimiento y además es una serie muy interesante porque son los propios oyentes los que sugieren títulos, sugieren algunos videojuegos que merecen ser jugados y que ya conocen perfectamente quienes nos hacen de guías turísticos por este proceloso mundo de los videojuegos. Hoy, Zares, Patricia, muy buenos días. Buenas, ¿qué hay? Oye, pues te voy a decir que claro, en mi ignorancia videojueguil, en esta recién reincorporación al mundo de los videojuegos, no conocía estos títulos que nos traes Elder Scrolls, pero creo que tú eres súper fan. Buah, decir que soy fan de The Elder Scrolls es quedarse poco. Yo descubrí esta saga de juegos, bueno, hay un meme, vale, en internet, que es que hay una serie de sagas de juegos que se hicieron conocidas a partir de la tercera entrega y nadie conoce que había juegos antes. Uno es el GTA, ¿vale? Otro es el Fallout, que ya vino a Nuen a hablar de los Fallout, sí. Una hace como 3 meses me parece, y otra es los The Elder Scrolls, que todo el mundo lo empezó a conocer a partir de la tercera entrega, que fue Morrowind, ¿vale? Vale, yo porque es la quinta es una saga de juegos, los Elder Scrolls. Uno de ellos es Skyrim, que es del que tú nos vas a hablar, ¿no? Que es un mundo abierto, un juego de rol de fantasía, ¿no? Eso es un juego de rol de fantasía. Todos los The Elder Scrolls son juegos de rol de fantasía. Y desde el primero, que fue realmente el que tuvo precisamente el impacto, porque era un juego que te dejaba muy libre, el tercero, no el primero. ¿Ves? Es a lo que me refería. La gente lo conoce a partir del tercero. Bueno, pues el tercero, que era Morrowind, presentaba un mundo abierto que no se había visto hasta ese momento. Y tenías una isla entera, te soltaban, eras un prisionero al que soltaba la legión del Imperio. Es una fantasía un poco particular, ¿vale? Ya lo hablaré de ello más adelante, porque no es fantasía épica típica, aunque veas dragones y vikingos, tiene un toquecillo muy interesante en lo que es el lore de esta saga. Y tú podías explorar toda la isla a tu libre albedrío y te ibas inmiscuyendo en las historias que había en la isla, que había un mogollón de ellas, líneas y líneas y líneas y líneas y líneas de diálogo que se tuvieron que traducir por fans porque no vino traducido la primera vez, por toda la isla. No se había visto hasta ese momento, yo creo, en muy poquitos juegos o en casi ninguno, un mundo, quizás en los últimos, un mundo abierto como el de los TES, como el de The Elder Scrolls 3. Vale, y explícame una cosa, entonces, esto por lo que veo es mundo de fantasía, tú te vas desplazando por él, hay dragones con los que tienes que combatir, la historia, la sinopsis en 3 líneas, ¿cuál es la idea? ¿Qué personaje protagonizas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué huyes? ¿Qué persigues? Eres un prisionero, empiezas la historia. Uh-huh. Todos los Elder Scrolls tienen la coña de que empiezas siendo un prisionero que se escapa. Bueno, pues tú eres un prisionero al que van a ejecutar los del Imperio en una provincia limítrofe del norte, uh-huh, que está ocupada ahora mismo, también estás en una especie de intriga política entre los del Imperio del centro de Cyril,
que es el continente, y los de la Isla del Verano, creo que se llama en español, porque es que lo he jugado en inglés y me cuesta mogollón pensar en ello en español. Está traducido, ¿vale? Que son los elfos, los altos elfos, ¿vale? Ellos están en una lucha por la dominación del continente y en el territorio que tú estás, que es la provincia del norte, que es Skyrim, hay tensiones políticos entre los independentistas, ¿vale? Porque todo esto empieza también con los independentistas norteños y con el imperio que tiene pactos con los elfos. Bueno, una cosa, y llegan de repente, te van a ejecutar, estás a punto de que te pasen el hacha por el cuello y ataca un dragón y lo barre con todo y tú pues escapas de eso. Ya nada más empezar te dan a elegir, escapas con el independentista norteño o escapas con el legionario del imperio. Vale, entiendo. Entonces ahí tienes que vivir en ese universo, ir avanzando y dependiendo tienes misiones, entiendo que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Eso es, hay unas tramas, las principales son el despertar y la vuelta de los dragones y la otra es la guerra civil que tienen montada en esta provincia limítrofe, porque hay una guerra civil entre los diferentes como cantones que tiene, ¿vale? Y por eso me decías una cosa que es, este juego dice que Bethesda no deja descansar porque siguen sacando ediciones sin parar, ¿no? ¿Cuánto? ¿Lleva 10 años? Va a hacer este año 12. En noviembre hará 12 años que salió este juego. Pero salió la edición, obviamente, salió rotísima porque Bethesda no saca un juego en condiciones a la primera, ni aunque le maten, y esto está relacionado con lo de los mods, que te voy a comentar más adelante. Sacó esa edición en 2011, luego sacó en 2012 otra edición más, que fue la Game of the Year, sacó en 2014 otra edición más que mejoraba algunas cosas de rendimiento, sacó en 2016 o 17, no me acuerdo ahora mismo, sacó otra más que estaba mucho mejor, ¿vale? Y luego sacó hace 2 años la conmemorativa del 10º aniversario, que tenía un montón de bonus de contenido, cambiaba algunas cosas. Yo creo que fue la actualización más tocha, porque además recogía mucho de lo que la comunidad mod había hecho para mejorar el juego y mantenerlo vivo ese tiempo. Vale, pero ahora explícame, porque esto es un concepto que manejáis mucho habitualmente y para la gente que no estamos familiarizados con ello, que es la comunidad mod, porque veo que tiene muchos seguidores que contribuyen a mejorar el juego. Eso es. Mira, por lo que te estaba comentando, este juego, como todos los de Bethesda, salió roto, salió con cosas con misiones incompletas que no, ya no es que no se bugueaban, tenían errores y no podías terminarlas, es que a veces también desaparecías, te caías en un agujero del mapeado y te desaparecías, tenías choques, por ejemplo, la carreta, como estaba, es una cosa muy técnica, ¿vale? Pero como la velocidad del juego va asociada a las físicas, si aumentabas la velocidad visual del juego, las físicas se rompían y salía, por ejemplo, la carreta desde la que tú empiezas en la secuencia inicial, salías volando por ahí o iba dando vueltas, en fin, salió rotísimo, salió en plan, voy a hacer 50 salvados, 50 partidas guardadas porque no estoy seguro de que no me metan un berenjenal del que no pueda salir y pierda la partida. Vale, o sea que el juego salió al mercado sin estar muy trabajado, sin estar muy perfeccionado y eso daba algunos errores que percibían los jugadores, o sea, en los gráficos, en la acción, etcétera, ¿no? Eso es. La gente, como no veía que la empresa no llegaba a tiempo a mejorarlo, empezó otras versiones, las versiones anteriores de estos juegos tenían un kit de construcción que te dejaba añadir cosas tú al juego. Este no venía con un kit de construcción, pero la gente, como es muy apañada, fue modificando el juego, modificó los archivos de los archivos de fuente, ¿vale? Modificó empezaron a hacer modificaciones y programas para realizar tú desde tu casa sin complicaciones esas modificaciones para que tú pudieras jugar y completar esas misiones, acceder a contenido que había quedado descartado porque no se había llegado a tiempo para finalizarlo, líneas de diálogo, y a partir de ahí se empezaron a modificar, por ejemplo, las texturas para que fueran de más calidad, los modelados para que tuvieran más polígonos, los modelados de los personajes, del entorno, la vegetación para que tuviera más vegetación, el sonido ambiente para que fuera más absorbente, la luz para que estuviera más aprovechada. O sea que son los propios jugadores los que han mejorado el juego, los propios seguidores de esta saga, los que han mejorado, han perfeccionado el juego y que sacan como ampliaciones. ¿Cómo te lo descargas? O sea, ¿tú te descargas el juego original y luego como ampliaciones o qué? El propio juego viene preparado para que tú
puedas descargarte desde sitios como la Workshop de Steam o una página súper conocida que es Nexus Mod, que es un sitio especializado solo y exclusivamente en estas modificaciones de un montón de juegos. Ellos tienen su propio descargador que te ayudan a aplicarlo tú al juego, ¿vale? Pero el Skyrim en concreto tiene también su propia tienda de modificaciones, que tú vas allí y le dices, quiero que me hagas esto. Tú lo descargas, tienes que asegurarte de que es una partida nueva, porque si es una partida empezada lo más probable es que se rompa el juego, y en la partida nueva tienes que tener también en cuenta que hay modificaciones que no son compatibles unas con otras, ¿vale? Pero hay gente que ya tiene listas, dices esto y esto es todo compatible, puedes descargarte todo esto y el juego te va a ir genial. Claro, pero es que contada así suena bastante compleja la mecánica. Entiendo que todo eso es más sencillo, que una vez introduces es más sencillo. Bueno, ¿por qué os fascina tanto? ¿Por qué a ti te ocurre muchas veces, o en otras ocasiones nos has hablado de estos juegos, de estos mundos de fantasías? Este es uno de tus favoritos, pero ¿dónde está el...? Porque son mundos mágicos, dragones, historias medievales. ¿Dónde está el elemento que conecta? Es una aventura, es realmente meterte en una aventura. Tú cuando juegas a Red Dead Redemption 2 sales a explorar. Pues yo en estos juegos, en este en concreto, o me pasó también con el Elden Ring, yo salgo a explorar y a ver lo que me ofrece el mundo. Y a veces es tan absorbente lo que estás viendo, te quedas mirando el cielo, que no deja de ser una PNG y algunos efectos visuales, pero ves el cielo estrellado, ves cómo se mueven las estrellas, y es ese sonido ambiental, luego tienes la cascada de fondo o el río que está... Y te sientes realmente en otro mundo y vas a ver qué hay más allá, si hay una cueva, qué hay en esa cueva, qué nueva historia loca te va a contar, por ejemplo, uno que te encuentras en una casa que está abandonada, que a veces son historias súper entretenidas porque tienen que ver con dioses antiguos que son personificaciones de conceptos que a veces tienen sus tramas con gremios o a veces es tan sencillo como un prisionero que se ha escapado de una espía que se ha escapado de otra nación, que vienen los guardias a buscarla y tú tienes dilemas morales, porque este juego, todas las tramas tienen muchas ramificaciones, aunque al final la trama principal vaya guiada y vayas a ir a un punto, todas las subtramas que hay alrededor tú te van a dar a elegir. Puedes actuar o no actuar, o puedes actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, los Blades, no me acuerdo cómo se llaman en español, que son los agentes especiales del Imperio, ¿vale? Tienen una subtrama en la que tú puedes hacer que ellos ganen recuerda que te dije que estaban en una guerra civil. Las implicaciones que tiene esa pequeña trama en la que puede que mueran o no personajes muy claves y muy importantes, tiene ramificaciones en cómo va a acabar políticamente la provincia una vez tú acabes el juego. Aunque tú acabes el juego con una serie de escenas y una serie de bosses, de jefes finales, que tú vas a hacer sí o sí. Pero lo harás más acompañado, menos acompañado, y eso a ti como jugador, yo por ejemplo, una de las primeras es eso, podía dejar morir o no a una persona, podía entregarla o no, y eso son consecuencias morales que tú llevas contigo como jugador. Claro, estás influyendo en la dinámica de los juegos. Esto es algo que siempre intentamos explicar desde aquí a quienes no han jugado nunca o son de otras generaciones. Al final un videojuego ya casi se parece a una película, pero que controlas tú su transcurrir, que controlas en qué dirección va. No son los clásicos, cuando hablamos de videojuegos aquí no hablamos de el puntito, la pelotita que hay que golpear con una raqueta. Es que se han vuelto algunos de ellos muy complejos y participan incluso en su diseño guionistas de Hollywood. Entonces tienen tramas y subtramas y historias principales, historias secundarias. Te desvías del camino mientras estás haciendo la trama principal, sí, pero puedes interactuar con otros personajes del juego. Son mundos muy abiertos que tienes que explorar. Yo creo que lo has descrito bastante bien, Zares. Bueno, sí. Me dan ganas de descubrirlo. Elder Scrolls y concretamente Skyrim, que es uno de los más recientes, ¿no? Creo. Es el último. Bueno, está el online, que es al que yo juego también a veces, que es más reciente todavía, pero es un rollo un poco diferente. Pero sí, lo que es la saga principal es el más reciente, porque está anunciado el 6, pero eso como en plan, bueno, igual un año de estos nos ponemos a hacerlo, porque como es Bethesda, pues ya sabemos de qué pío cojea. O sea que... Genial. Pues esta es la recomendación de esta semana. Elder Scrolls Skyrim con Zares. Zares, gracias de corazón, muchísimas gracias. Nada, un placer pasarme por aquí para hablar siempre de mis juegazos.
Bueno, pues esto es todo lo que tenemos para ofreceros por hoy en la cafetera. Nos vamos a marchar. Espero que os haya resultado interesante. Espero que os hayáis relajado y espero que os permita prepararos para el fin de semana donde podamos descansar de todo esto. Ya queda menos para las elecciones, que estamos a día 19, queda una semana. En una semana ya, bueno, no, que luego vendrá el resultado, habrá que hablar de ello. Intentaremos abstraernos en lo posible en la cafetera para afrontando la actualidad y conociendo, sabiendo bien lo que ocurre a nuestro alrededor, pero que tampoco nos secuestre completamente la información política. Nos vamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestro cariño y muchísimas gracias a todos aquellos que hacéis posible este programa. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera. radiocable.com/mecenas